¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones en vivo de nuestro estudio de Romanos. La semana pasada no tuvimos la transmisión en vivo porque publicamos el jueves a esta misma hora un estreno de un mensaje que estaba pendiente, que compartí a principios de año para matrimonios, y aunque era dirigido a matrimonios, los principios, como lo anuncié hace 8 días, aplicaban para toda la familia. De hecho, si no lo escuchaste, te lo recomiendo muchísimo, ¿verdad? Repito, tratamos de enfocarlo en el matrimonio, pero son principios para todos y le llamamos puesto los ojos en Jesús a este mensaje. Y no lo había transmitido, teníamos ahí algunos problemas técnicos, se arreglaron y se mandó hasta hace 8 días. Justamente a esta hora, por eso es que no tuvimos nuestro tradicional jueves de Romanos, pero aquí estamos de vuelta, así que bienvenidos donde quiera que estén. Espero que este mensaje pueda ser de gran utilidad para sus vidas. Hace 15 días vimos un mensaje muy confrontador, donde tuvimos que ponernos casco y salió medio abollado. Y como se los estaba, por ahí me preguntan que si estamos en vivo, no me creen, ¿por qué dudan de mí? Claro que sí, Marco, estamos en vivo y a todo color. Y desde aquí les mando un saludo. Ya voy a quitar la opción de los comentarios, si no ahorita van a empezar como Chabelo, ¿verdad? A pedir saludos ahí. Únicamente respondí ese comentario para que vean que sí estamos completamente en vivo. Ya les he dicho muchas veces que podríamos grabar este estudio con una pantalla verde atrás y poner de fondo la Torre Eiffel, el Estadio Azteca con las gloriosas águilas, cosas así por el estilo, pero me siento más conectado con ustedes si lo hacemos de esta manera, así que mientras Dios nos los permita y nos lo autoricen, ¿verdad?, lo seguiremos haciendo de esta forma, porque no crean que no me han dicho. El área de media me ha dicho, Jesse, tus transmisiones no se ven de buena calidad, y hemos por eso tratado de mejorar la iluminación, audio, etc. Y yo he insistido, ¿verdad?, en defender el hecho de tenerlo totalmente en vivo, porque creo que así, aunque no estemos en el mismo lugar, pues estamos un poquito más conectados, ¿no? Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo ahí en manos de Dios, ahí en tu lugar. Dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta hora porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Pedimos que a través de esta enseñanza tú nos hables y tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que podamos recibir este mensaje libremente, sin ningún impedimento, únicamente bajo la influencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea una palabra que pueda de alguna forma edificarnos. Que cualquier situación que nos esté quitando la concentración, la atención, cualquier estorbo físico, emocional, espiritual, sea quitado de en medio, y que sea únicamente tu influencia sobre nosotros en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les decía que hace 15 días tuvimos un mensaje que nos confrontó bastante, y les anuncié desde ese entonces que el próximo mensaje sería un mensaje que nos iba, contrario a lo que vimos ese día, a dar mucho ánimo, ¿verdad? Y así como lo hemos visto en la palabra, a veces nos confronta, pero a veces nos anima. Lo importante es que siempre edifique. Y ahí, en donde quiera que estén, les invito a que abran sus Biblias, excepto si vas manejando. Si vas manejando, sigue manejando, no quiero provocar un accidente, pero si tienes las manos libres, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ya vimos esta gran verdad el año pasado, si no mal recuerdo, y luego vimos hace 15 días el resto del pasaje, donde se aclara que esto no es para todos, sino para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son? Los que conforme a su propósito son llamados. Vimos un mensaje bien interesante la semana antepasada, el mensaje que titulamos Llamados conforme a su propósito, primera parte. Y ahora en esta segunda parte, que he titulado Tenemos un propósito, con signos de exclamación, vamos a meditar en cosas bien interesantes. No voy a recapitular lo que ya vimos. Ahí está el mensaje en mi página de Facebook, le pueden dar para abajo y lo van a encontrar. Si son de los que les gusta sufrir y palabra confrontadora, ese mensaje es para ustedes. Y el día de hoy pueden quitarse el casco, ¿verdad? Y vamos ahora a respirar profundo y recibir otra cara de la moneda, paradójicamente, de la misma enseñanza. Y es lo increíble de la Biblia, que como de un mismo pasaje podemos sacar dos enseñanzas distintas sin que sean contradictorias
y que una nos confronte y otra al mismo tiempo nos dé mucho ánimo. A los que conforme a su propósito, hablando de Dios, son llamados. ¿Qué me enseña esto a mí? Y es más profundo de lo que tú puedes imaginar, que fuimos llamados con un propósito. Pero no cualquier propósito, un propósito determinado por el mismísimo creador del universo. Dice la Biblia, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios nos llamó para cumplir con su propósito. Y la parte confrontadora ya la vimos hace 15 días, donde explicamos que su propósito no es el nuestro, que a veces nosotros pues echamos a perder las cosas porque nos enfocamos en nuestro propósito. Vimos muchas cosas bien interesantes, pero ahora quiero que tú medites en esto y que te preguntes si realmente estás seguro de que estás aquí por un propósito. Porque mucha gente no está viviendo con propósito, está simplemente sobreviviendo. De ahí que yo insistí durante toda la pandemia, y fuimos muy criticados hace 2 años al principio, cuando nosotros argumentábamos que no podíamos limitarnos a sobrevivir y que si pudiéramos encerrarnos unos días, inclusive unas semanas, y garantizar que todo terminaría, está bien, quizá te compro el argumento, pero al entender que esto iba para largo, como de hecho fue, nuestra posición siempre fue la de cuidémonos, pero no dejemos de vivir, porque no fuimos llamados a sobrevivir, sino a vivir, y esta era la frase textual, a vivir con un propósito. Y ahora estamos viendo aquí que de forma explícita la Biblia establece: fuimos llamados de parte de Dios para vivir conforme a, o tener una vida de acuerdo a el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esta es la buena noticia: que tú no estás aquí por casualidad, que tú no estás aquí simplemente para sobrevivir. Hay mucha gente que vive deprimida, desanimada, que ha perdido la esperanza, la razón de vivir, porque se ha olvidado o no ha escuchado o no ha creído que su vida tiene un propósito, que tiene una razón de ser. Y uno de los engaños más comunes del enemigo es justamente es atentar en contra de la verdad de que tú tienes un propósito y hacerte creer que estás aquí por accidente, que vienes del chango, que Chita se enamoró de King Kong, tuvieron hijos casualmente por los azares ciegos de la naturaleza y de ahí vienes tú, ¿verdad? Y aunque quizá tu marido tenga cara de eslabón perdido, no es cierto que nosotros venimos de la casualidad, no es cierto que somos producto de un accidente, estamos aquí porque fuimos llamados, dice Romanos 8:28, y ahí en casa di conmigo, soy llamado. ¿Llamado por quién? Y esto es lo que me maravilla, y por eso les dije, el mensaje ahora nos va a animar, porque este llamado no viene del director de la empresa que estás esperando que te llame. Personas que perdieron su chamba en la pandemia y que están esperando, me irá a llamar el director y es que es una muy buena oportunidad. Me irá a llamar a lo mejor dicen los jóvenes, el coach de este equipo de fútbol. Me irá a llamar el líder de mi congregación para decirme que sí entre en este ministerio. Me irá a llamar el director de la alabanza para decirme que sí pasé por las pruebas. Me irá a llamar mi pastor, me irá a llamar la chava que me gusta. Me irá a llamar el chavo que me gusta. Yo no sé si te van a llamar o no, pero si te emociona la idea de imaginar que alguno de ellos te puede llamar para decirte, hey, me interesa tu presencia en mi vida, tu persona en mi empresa o en mi congregación o donde quiera que tú estés esperando ese llamado. ¿Sabes algo? Si esto te puede emocionar, imagínate cuánto más la idea de leer lo que estamos leyendo. Y por eso digo, solamente de este versículo tenemos muchísimo. Estamos en Romanos 8:28 y vuelvo a leer para aquellos que apenas se van conectando, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y aclara, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados no por el CEO de esa empresa, no por ese chavo, esa chava, el pastor, aleluya, ay, me marcó. Fuiste llamado por el creador del universo. Has sido llamado por el autor de todas las cosas.
Te llamó no el rey de España, sino el rey de reyes y señor de señores para darte un propósito, una misión, una gran comisión, un motivo de vivir, para darte esperanza, para darte una nueva oportunidad. Quizá tú puedes decir, es que yo lo eché a perder, es que he fallado tantas veces, es que algún día caminé en ese propósito, pero Jesse, como bien dijiste en el último estudio, me salí del campamento, dejé de ir detrás de la nube de su presencia, marqué mi propio rumbo y lo eché a perder. La buena noticia es que antes de que lo hicieras, él ya lo sabía y aún así te llamó. Y de hecho de lo que habla después es esto, y lo veremos en los próximos estudios, ya enfocándonos más en la parte doctrinal. Pero en cuanto a la aplicación práctica, ve lo que dice el 29. A los que antes conoció, o sea, él ya te conocía antes de la fundación del mundo y sabía todo lo que ibas a hacer y aún así te llamó. Y lo que tú hayas hecho no es justificación para que lo sigas haciendo, pero tampoco un pretexto para que no te levantes. Porque la misericordia de Dios, Lamentaciones 3:23, que es nueva cada mañana, hoy te da a ti y a mí una nueva oportunidad de decir, sí, Señor, me aparté del campamento, no seguí tu propósito, quise que siguieras el mío, pero hoy que entiendo esta verdad, te pido que me perdones. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado y quiero encaminar mi vida de acuerdo al propósito por el cual fui llamado. Dice Apocalipsis 13:8 que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y esto nos habla de este preconocimiento del que ya ahondaremos más en futuros mensajes del versículo 29. Pero mientras tanto quiero que veas que dentro del contexto del llamado también habla del preconocimiento para hacernos entender que ese llamado no es algo que Dios improvisó, sino que Él determinó antes de la fundación del mundo. Porque aquí mucha gente se pierde, piensa que el llamado va a comenzar pues cuando yo vaya a la congregación y me porte bien, a ver si el Señor me llama. No, Él ya te llamó. Ahora solamente falta que tú obedezcas ese llamado, pero Él te está llamando. Él te está llamando. Y este llamado vino desde antes de la fundación del mundo. Dios le dijo a Jeremías, que creo que es el pasaje que mejor ilustra, lo puedes ver en Jeremías capítulo 1, versículo 5, le dice, antes de que te formas en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate, ahorita meditamos un poco en la respuesta de Jeremías porque es similar a la nuestra. Pero antes te pregunto, ¿cuándo fue determinado el propósito de Jeremías? No le dice cuando naciste, dice antes de que nacieses. Y podrían algunos creer que es entonces cuando fue formado en el vientre de su madre porque sus padres lo planearon, pero algunos engañados dicen es que yo no fui Jesse un hijo planeado, yo ni siquiera sé quién es mi papá, yo soy producto de un accidente, una casualidad, el pecado de mis padres. Un día un joven me dijo, Jesse, pues es que yo no estoy aquí porque mis papás me quisieron traer, yo estoy aquí porque un día a mi mamá le agarró la calor y le dijo a mi papá, estoy que ardo, Rufulgencio. Y el Rufulgencio le dijo, yo también estoy que ardo, Juana. Y mi mamá le dijo, pues vas. Y mi papá le dijo, pues ven. Y pues vine. Me dijo este joven, soy un accidente. Y le dije, y te digo a ti esta noche, sí, quizá no estabas en la mente de tus padres. Quizá el día de hoy no has estado en la mente de tus padres. ¿No has estado en la mente de esas personas importantes, de ese CEO, de ese entrenador, de ese líder espiritual, de esa chava, de ese chavo, de quien sea? Pero escucha esto, que cuando lo entiendes y lo crees, te vuela la cabeza y quita todo obstáculo de en medio. Siempre has estado en la mente y en los planes de Dios. A Dios no lo sorprendiste. Dios no dijo, y este cuate nació y ahora ¿qué voy a hacer con él? No me lo esperaba. A ver qué haré, que sea apóstol, narcotraficante, nini, cantante de reggaetón, sucesor de Bad Bunny. No, ese está muy gacho. ¿Qué otra cosa podrá hacer? No, escucha lo que le dijo a Jeremías. El llamado no comenzó cuando él nació. No comenzó ni siquiera cuando él fue formado en el vientre de su madre. Dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre. Ahí dice, te conocí, te di por profeta a las naciones. O sea que no es que nacemos y Dios determine el llamado. Dios más bien nos llamó y determinó que teníamos que nacer. Él prefijó los límites de nuestra habitación
y determinó los tiempos. Si tú estás en este tiempo, en este lugar, donde quiera que tú estés, es por una razón. Es el lugar donde estás trabajando, esa iglesia donde te estás congregando, esa colonia donde estás viviendo, donde quiera que tú estés, no es por la casualidad. Hay un propósito que Él tiene para ti, que en comunión con Él y a través de su palabra tú vas a descubrir. Él tiene un plan para tu vida. Ahora, como bien lo hemos visto una y otra vez, nuestro propósito principal no está en enfocar los reflectores en nosotros, porque mucha gente distorsiona este mensaje llevándolo a un humanismo. Entonces, es verdad que Él tiene un propósito para nosotros, pero es mucho más grande que lo que nosotros podríamos creer. Y la finalidad de ese propósito es alumbrar y enfocar los reflectores en Él. Es que a través de nuestra vida, como lo veremos, Él se ha glorificado, Él se ha conocido. Lo vimos hace un par de semanas, donde explicamos, bueno, cuál es nuestro propósito y en esto lo resumimos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo cosas bien interesantes para que, como dice este dicho en nuestras cápsulas, ni muy, ni tan, ¿no? Ni al extremo de soy un inútil, bruto, burro, bueno para nada, ni al extremo del humanismo de creer que el importante aquí soy yo, no. Sí importa nuestra vida y tiene un propósito, pero es para glorificarle a Él, para darle a conocer a Él. Y en el camino, Él como buen padre que es, nos dará muchas de sus bendiciones. Y en el camino, como te lo he dicho muchas veces, tú te darás cuenta que su propósito era mejor que tu propósito. Y como lo vimos en el último mensaje, no es de que resignado y a la mala dirás, híjole, pues ya ni modo, pues ya qué, porque su voluntad es buena, también es perfecta, del griego teleios, que significa completa, y recién te vimos, es agradable. O sea, una vez que tú te conectes con Él, el propósito que tiene para tu vida te va a gustar, ¿verdad? Entonces, no lo enfoques tampoco en el otro extremo de, uy, no, pues no está padre, en la carne, no. Pero en cuanto te conectes con Él, te vas a dar cuenta que es el mejor propósito, que nada te llena tanto y nunca te sentirás tan contento y con tanta paz y tan satisfecho y con tanto gozo, que cuando termines un día y cierres los ojos diciendo, gracias Dios porque hoy hice tu voluntad. Creo que muchos podemos dar testimonio de que cuando sentimos que fallamos, que nos equivocamos, hay una sensación de frustración, de tristeza al terminar el día. Pero cuando tú sabes que has intentado hacer las cosas dentro de su propósito, que cuando has sido usado para su reino, tú puedes irte a dormir con una gran sonrisa y decir, gracias Dios, porque nada te satisface más que saber que has vivido una vida con propósito. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al respecto, si me quieren acompañar donde quiera que estén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y como ya te lo adelantaba y lo hemos visto, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Tú y yo somos ahora su pueblo. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. Ahora tenemos un propósito. Ahora no estamos solos. Ahora somos su pueblo. Pero no solamente eso. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea, le pertenecemos, y me fascina este término, no se escogió. Porque cuando hablamos de que alguien escoge algo, hablamos de propósito. Si tú vas al súper y vas al área de frutas y verduras, no escoges pues, verduras y frutas de una forma específica para llegar a la casa y tirarlas a la basura. Las escoges porque en tu mente estás pensando qué es lo que vas a hacer con ellas y cuándo lo vas a hacer. Entonces tú dices, necesito esos plátanos para de aquí a una semana, los escojo de acuerdo a las características que se requieren para que en una semana estén listos. Pregúntame qué me pasa a mí cuando voy a comprar las frutas y verduras. Recientemente traje unos plátanos que tienen que durar una semana y bueno, al segundo día ya estaban todos podridos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que mi esposa no se dio cuenta. El punto es que cuando tú escoges, cuando hablamos de escoger, estás seleccionando
es porque tienes un propósito para aquello que estás escogiendo. Y es el término que se utiliza aquí. Nosotros, y Romanos 8:28 también lo confirma, dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y entraremos luego en términos doctrinales a hablar de la predestinación. Pero ahorita, enfocándonos en lo que estamos, que es un tema más práctico que otra cosa, entendamos esta verdad. Ser o haber sido elegidos por Él significa que en su mente Él determinó un plan para nosotros. Que tú, al nacer, ya tenías un propósito. No recibiste el propósito al nacer, ya lo tenías. Y si a lo mejor al día de hoy no ha habido esa sensación de satisfacción, es porque no has vivido dentro de tu propósito. Y para que algo pueda funcionar al 100%, tiene que ser usado conforme al propósito que fue creado. Si yo tomo una televisión, tengo una aquí a mi mano izquierda, y yo no sé para qué es la televisión. Imagínate que llega una persona de una tribu africana o algo por el estilo que nunca ha tenido contacto con la tecnología y de repente lo traemos a vivir a una de nuestras casas. Supón que tú lo dejas en una casa sola, un departamento, lo que sea, y él no sabe para qué se usa cada electrodoméstico. Y agarra la televisión y la pone en la estufa o en el jardín y con piedras empieza a encender fuego pensando que es una tabla para poder calentar las cosas. Imagínate cuando él empiece a usar mal las cosas o una computadora y la prende y teniendo tanto potencial no sabe para qué es y no se puede conectar a internet, terminaría rompiéndola, tirándola a la basura. Y no es que esas cosas no sirvan, sino que simple y sencillamente no estaban siendo usadas conforme a su propósito. No sé si te ha pasado que compras algo, pero antes de leer el manual, pues te crees que ya te la sabes de todas y lo empiezas a utilizar según se te da la gana. Hay mucha gente que no le saca el máximo provecho a lo que tiene porque no ha descubierto cuál es el propósito, porque no conoce el manual del fabricante. Entonces dice, esto no sirve, no sí sirve, pero había que conectarlo, había que picarle aquí, había que hacerle así. Y lo mismo es con nuestras vidas. Nuestras vidas tienen un propósito, pero cuando no las usamos de acuerdo al propósito original, empiezan a funcionar mal. Nos sentimos inservibles. Muchos de ahí que dicen, lo quiero tirar a la basura. Tanto suicidio, tanta depresión por esto, porque la gente está engañada. Porque otras personas, filosofías, religiones, sectas, los están desviando del propósito original y no están viendo en el manual del fabricante la verdad. La verdad que dice, este producto es útil. Este producto, estoy hablando figuradamente, no somos un producto, pero es la analogía de que estábamos mencionando, ¿verdad? Este producto no está solo. Este producto tiene el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en él. Este producto fue habilitado con dones, 1 Corintios 12, con el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Este producto ha sido seleccionado por el fabricante, elegido antes de la fundación del mundo para vivir con un propósito. Este producto es importante. Este producto va a ser luz en este mundo de tinieblas. Este producto es la sal de la tierra. Este producto viene a cambiar su entorno, viene a ponerle sabor a las circunstancias, viene a mostrar una diferencia, viene a trastornar el mundo que le rodea. Este producto tiene propósito y todo lo que te estoy diciendo, querido hermano, amigo que me escuchas, está en este libro que dice para qué estamos aquí. Pero mientras no lo sepamos, mientras no leamos el manual original del producto que somos nosotros, seguirá habiendo ese vacío, esa frustración, esa ansiedad, esa depresión, esa falta de ganas de vivir. Porque estamos viviendo para un propósito por el cual no fuimos creados. Entiéndelo esta noche. Él te ha llamado. Tu vida no es producto de la casualidad. No eres un accidente. El creador del universo, antes de crear el universo, determinó un plan perfecto. Y en ese plan estábamos nosotros. Como te decía hace rato, Apocalipsis 13:8 es una confirmación. Cuando dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, quiere decir que antes de crear el mundo,
Él ya sabía lo que íbamos a hacer y aún así decidió continuar con su plan acerca de nosotros. No creas que hemos sorprendido a Dios. No creas que Él se vio sorprendido en el huerto del Edén. Eva se comió el fruto, se lo dio a Adán. Jamás me imaginé para qué dejé hacer bola. Híjole, ¿ahora cómo le hago? Ya sé, les voy a dar una ley bien difícil, pero yo creo que sí la cumplen. Señor, ¿qué crees? Ya rompieron la ley. Híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Pues ni modo, como en mi sistema judicial, únicamente el culpable puede ser libre. Si hay vida por vida, sangre por sangre, entonces pues que un sustituto justo, sin mancha y sin pecado, muera por él. Y entonces mucha gente imagina como que en el año 2000, o bueno, hace 2000 años más bien, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se echaron un volado. Jesús, perdiste, te toca morir por ellos en la cruz. Esta no es la historia verdadera. La historia nos cuenta que antes de la historia Él ya sabía el resto de la historia. Suena un poco confuso, pero es así como sucedió. Antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, Cristo ya había sido inmolado en el tiempo de Dios, en la mente de Dios, lo cual nos enseña que antes de fundar el mundo, Él sabía lo que el ser humano haría. A pesar de nuestros errores, Él determinó crearnos con un propósito, por lo cual, insisto, aun si has fallado hasta el día de hoy, no es tarde para encaminar tu vida nuevamente. No has saboteado de forma permanente el propósito que Él tiene para tu vida. Te has acarreado consecuencias, porque si no lo podemos negar e ignorar esta realidad. Cuando Jonás desobedeció al propósito y en vez de ir a Nínive tomó un barco y se fue a Tarsis, vino tormenta sobre su vida. Sí, cuando desobedecemos al llamado, hay consecuencias naturales, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sembramos para la carne, de la carne, Gálatas 6, del 7 al 8, recogemos corrupción, sembramos para el espíritu, del espíritu recogemos vida. Por supuesto que esto es una verdad innegable, pero esto no anula todavía el plan que Él tiene para tu vida. Porque aun cuando Pedro le negó 3 veces, no fue demasiado tarde para encaminar su vida correctamente. Y días después, el hombre con un par de sermones lleva a 8,000 hombres, más sus esposas y sus hijos, a los pies de Cristo. Si lo hizo con Pedro, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hace acepción de personas, ¿por qué no crees que lo va a hacer contigo? Tú tienes que creer y salir de esta mentira. Salir de este engaño. A lo mejor el constante rechazo que has vivido, el no sentirte aceptado dentro de cierto grupo, dentro de determinada sociedad, inclusive dentro de la congregación, te ha hecho aislarte, apartarte. A lo mejor nunca la gente importante te ha llamado, pero hoy la Biblia está volándonos la cabeza al decirnos, Dios nos llamó. Dios nos quiere en su equipo para cumplir con su propósito. Cuando yo entendí esto, dije, ¿qué me importa si no estoy en los planes del hombre? Cuando creo que siempre he estado en los planes y en la mente de Dios. Entonces te deja de importar el qué piensan los demás. Esa persona importante, ¿qué dijo de ti? ¿Tienes o no su favor, sus palancas? ¿Qué me interesa? Cuando sé que tengo el favor, la provisión, la unción y el respaldo del creador de todos ellos. O sea, es como que vas a la empresa más importante del mundo y te ven mal todos los empleados, pero resulta que al dueño le caíste a todo dar y tienes todo su apoyo. No saldrías preocupándote por qué piensen los demás. Saldrías riéndote, diciéndoles, a mí qué me importa lo que digan ustedes, si el mero me dijo, cuentas con mi apoyo incondicional. Y de igual forma, ¿por qué nos preocupamos tanto por si me acepta o no este mundo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué pensó? Cuando Dios nos ha llamado con un propósito y nos dice, cuentas conmigo, tienes mi presencia, mi Espíritu Santo, mi respaldo, mi protección, mi provisión. No vas a estar solo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando hablo de propósito y añado que que a través de nuestra vida Él se ha glorificado y leímos que fuimos elegidos, llamados, linaje escogido, el sacerdocio, etcétera, para anunciarlo a Él, mucha gente puede confundirse y pensar que la única forma de ser usado por Dios y vivir dentro de ese propósito es si sirve dentro de las 4 paredes de una congregación.
Y no estoy diciendo que no lo tienes que hacer, es parte de la madurez de un cristiano que en determinado momento dice, yo quiero servir a mi comunidad y junto con mi comunidad. Pero entendamos esta realidad. Originalmente, la iglesia no era determinada por lo que se hacía dentro de las cuatro paredes. Se reunían, pero lo que impactaba al mundo es lo que se hacía fuera de esas cuatro paredes. Ellos se reunían, de hecho, escondidas de los gobiernos que los perseguían, pero era fuera de la congregación donde trastornaban al mundo entero. Y aquí viene uno de los engaños más sutiles del enemigo, que ha tenido a muchos creyentes viviendo en una apatía tremenda, que piensan que para poder servir a Dios tienen que esperar que llegue el domingo, ponerse un gafete de servidor y hacer algo durante 2 horas durante alguna reunión. Esta es una forma de servirle, pero no es la única forma de servirle. Resulta que muchos llegan a congregaciones organizadas donde hay decenas de servidores y dicen, pues aquí no necesita nada, de modo que yo no soy útil para los intereses del reino de los cielos. Concluyen, mi único propósito dentro del cuerpo de Cristo es llegar el domingo, sentarme, pararme, levantar las manos, decir amén, aleluya, gloria a Dios, aplaudo, me paro, me siento, me vuelvo a parar, me vuelvo a sentar, compro un guachinango en la librería, se lo pego a mi coche en la parte de atrás y ya hice lo que hacen todos los aleluyos todos los domingos. Es lo único que puedo hacer, querido amigo, esto es mentira. El propósito de Dios va mucho más allá de eso. Él tiene un plan increíble para tu vida, no solo dentro, sino también fuera de la congregación. Déjame ilustrártelo con el siguiente ejemplo. José, ¿fue o no grandemente usado por Dios? Daniel, ¿fue o no grandemente usado por Dios? Pregunta, ¿fueron hombres con propósito, sí o no? La respuesta es sí. Pregunta, ¿se cumplió 1 de Pedro 2:9 a través de ellos? ¿El nombre de Dios fue glorificado a través de lo que hizo con sus vidas? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Grandes hombres de Dios que impactaron el mundo que los rodeaba. Fueron luz en su mundo, fueron sal en la tierra que vivieron. Fueron de los hombres más grandemente usados por Dios. Miles de, bueno, ¿qué digo miles? Millones de personas a lo largo de decenas, centenares más bien, de generaciones, han contado lo que ellos hicieron, o estrictamente hablando, lo que Dios hizo con ellos. La siguiente pregunta está buena. ¿Cuántos salmos compusieron? Si yo te dijera, a ver, vamos a ver los salmos de José, ¿dónde están? Ok, Jesse, los salmos son de David, no seas tonto. Perdón. Reformulo mi pregunta. ¿Cuántos sermones predicaron? ¿Cuántas ovejas tuvieron? ¿Cuántas iglesias fundaron? Vamos a ver dónde están en la Biblia las iglesias de José. Sorpresa, no existen. Los sermones de Daniel, ¿dónde están? Esos mensajes que él daba a la congregación, tampoco existen. ¿No dieron un solo sermón? ¿No hay un registro de alguna alabanza que hayan cantado ellos públicamente? ¿No hay un registro de algún salmo? Sin embargo, hace unos minutos tú me dijiste que sí fueron grandemente usados por Dios, que sí fueron sal en la tierra, luz en el mundo, y que sí vivieron con un propósito. ¿Cómo? Haciendo las cosas rectamente en el entorno que vivieron. Los 3 amigos de Daniel, lo mismo. Hablamos de grandes hombres de Dios que en su caso, en posiciones de autoridad, gobernando y siendo honestos, fueron luz, fueron sal en este mundo y en esta tierra. Fueron grandemente usados por Dios de formas muy distintas a los que la gente cree que puede ser usada por Dios. A pesar de que no edificaron ninguna congregación, de que no tuvieron un grupo de discípulos, no podemos negar que Dios se glorificó a través de sus vidas. Que Nabucodonosor dijo, no hay Dios que pueda salvar como el Dios de Daniel, por la convicción que vio en él. Entonces no tienes que esperar que llegue el domingo y entrar por la congregación, pararte en el púlpito para ser usado por Dios. Y algunos tienen el llamado de ser maestros, y la Biblia habla de ellos, no lo podemos negar, y algunos de ir edificando congregaciones por todas partes, y otros de evangelizar, y otros de enseñar,
Pero si no es esa la función que tú estás teniendo al día de hoy, no quiere decir que no pueda ser usado por Él. Claro que lo puede ser. ¿Cómo? En toda tu manera de vivir, en todo lo que tú haces. La Biblia, lo hemos visto, nos exhorta a que en toda nuestra manera de vivir, vamos a verlo, si no mal recuerdo, es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Es correcto? Dice que si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Él puede ser reflejado y glorificado en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que tú haces, teniendo un noviazgo de acuerdo a su voluntad, honrándole, haciendo las cosas correctamente, siendo honesto en tu trabajo, siendo luz en medio de un mundo correcto, un mundo corrompido, renunciando a hacer lo que todos hacen y se van todos de borrachos, de al table, pero yo no le entro. Echo relajo y me divierto y lo que quieran, pero de forma sana, pero esas cosas no le entran. ¡Ay, que el amargado, aleluya, que no viene al table! No, es simplemente pues que yo no tengo que buscar esas cosas porque yo estoy pleno sin ellas. Quizá ustedes tienen que buscar lo que han perdido en casa. Quizá tienen que alcoholizarse para ocultar su frustración, evadirse de su realidad. Discúlpenme, pero yo no. Mi realidad es no perfecta, pero sí tan alegre y tan llena de paz que no quiero evadirme de ella. Al contrario, quiero disfrutarla. No tener que recordar al otro día qué fue lo que pasó ayer. Qué triste es la vida de una persona que está así, y más triste que el mundo a esto le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Que han invertido los papeles porque están completamente cegados, porque el enemigo es experto en eso. Si no puede convencernos de que no tenemos un propósito y hacer que atentemos con nuestras vidas, va a tratar entonces de desviarnos del propósito original y hacernos creer que este es el propósito de la vida. Emborracharme, drogas, mujeres, alcohol, dinero, bienes, poder, propiedades, etcétera, etcétera. Y mucha gente se empieza a perder. Ese, y ahorita iremos para allá, no es nuestro propósito. Hemos establecido, número 1, que tenemos un propósito, que fuimos llamados por Dios. Número 2, que lo puedes llevar a cabo dentro y fuera de la congregación, en toda tu manera de vivir. Siendo honesto, siendo alegre. Cuando una persona realmente vive en el Espíritu, los demás notan esa diferencia. Hay algo que les llama la atención. ¿Y por qué esa familia se habla así? ¿Y por qué esa persona es tan amable con el personal de servicio? ¿Por qué no es altivo, soberbio, prepotente como los demás? Porque esa persona maneja con esa paz y no como Alfredo Adame. ¿Verdad? Que dicen que clausuraron la escuela de karate que le dio la cinta negra. No manden a sus hijos a esa escuela de karate, por favor, no van a aprender nada. Pero bueno, no me quiero desviar del tema y hacerle bullying al hermano Adame. No vaya a ser que estén por aquí algunos de sus familiares viendo el mensaje. Pero los que nos siguen de fuera no saben de lo que estamos hablando y es un chiste local solamente para los mexicanos, ¿verdad? El punto es, donde quiera que tú estés, en lo que sea que tú hagas, que los demás lo vean. Ahora, nunca menosprecies lo que estás haciendo. Jamás, porque a lo mejor tú dices, pues sí, tengo un propósito, pero pues aquí estoy del chalán, y ese chalán tiene 3 chalanes, y pastor, yo soy uno de sus chalanes. Nunca menosprecies esto. Pues sí, soy luz a una persona nada más que estoy discipulando, no como ese que tiene miles. Jamás hagas menos la oportunidad de ser luz en 1 centímetro o con una persona. Nunca menosprecies tu llamado, porque el que es fiel en lo poco es el único que también será fiel en lo mucho. O sea que aquí hay 2 realidades. Número 1, que de eso poco puede venir mucho y no serás puesto sobre mucho si vives menospreciando lo poco. Y número 2, que aún eso poco puede trascender más de lo que imaginas. Déjame explicarlo. ¿Qué hubieras pensado cuando si hubieras visto a David de chalán de sus hermanos, llevándoles comida y preparado para traer su ropa? ¿Cuándo te imaginarías que ese pastorcillo era el futuro rey de Israel? No solamente el futuro rey, sino que de su obediencia en ese momento de hacer algo irrelevante, sin sentido, sin impacto, vendría su encuentro con Goliat, que le haría presentarse públicamente y hacerse un hombre.
que de lo poco vendría lo mucho, que de su obediencia vendría que él estaría en el tiempo, lugar y momento indicado para comenzar, por así decirlo, públicamente su ministerio. ¿Qué hubieras pensado de ver a José en la cárcel, como esclavo de Potifar? Este hombre no tiene ninguna razón importante de vivir. ¿Cuándo imaginaríamos que ahí conocería personas importantes que serían parte del rompecabezas que lo llevaría a convertirse en el hombre más poderoso junto a Faraón sobre la faz del planeta Tierra? ¿Qué pensarías de Gedeón viendo cobardemente esconder la comida de los medianitas? ¿Y cuándo imaginarías que ese hombre con 300 personas terminaría salvando a su pueblo? Los discípulos con unos simples panes en la mano repartiendo a la multitud quizá hablándoles mal, algunos de ellos humillándoles, menospreciándoles, porque hay mucha gente que así trata a los meseros, tristemente hasta cristianos prepotentes lo llegan a hacer. ¿Y cuándo imaginarías que estos 12 que estaban sirviendo meses después estarían trastornando al mundo entero a través de la predicación de la palabra? Por eso insisto, nunca hagas menos lo que Dios te ha dado, porque tú no sabes de tu fidelidad, de tu obediencia en lo poco, lo mucho que puede llegar a surgir, los contactos, las relaciones, las situaciones que se pueden llegar a mezclar. Y si tú en ese momento vives menospreciando lo poco y no haces lo que tienes que hacer como si fuera lo más grande del mundo, te puedes perder una buena oportunidad. Así hay mucha gente, dice, me toca predicar el domingo con cientos, no, sí, me preparo, ayuno y oro. Mañana un estudio con 10, ahí lo que salga, son 10, ¿verdad? ¿Y qué tal que uno de esos 10 iba a ser tan impactado que iba a dedicar su vida entera al servicio de Dios, iba a transformar el mundo entero? Yo les he puesto este ejemplo, les he dicho, ¿cuántos conocen a Pedro? Todo el mundo conoce a Pedro. Y Pedro escribió parte de la escritura y Pedro con 2 mensajes llevó 8,000 personas, 8,000 hombres a los pies de Cristo. Era tanto el poder que se manifestaba a través de él que la gente pensaba que si su sombra los tocaba los iba a sanar. Esto no sabemos si sucedió o no, pero la gente lo creía y podríamos hacer mensajes enteros de Pedro. Pero si yo te preguntara, ¿qué sabes de Andrés, el hermano de Pedro? No hay mucho que decir. Haz el intento ahí en casa. Dime qué sabes de Andrés. Si estás viendo el mensaje con alguien, pregúntale, cuéntame de Andrés. No el vecino, ni el que vende las tortillas, el hermano de Pedro. Algunos dicen, ni sabía que el Pedro tenía un carnal, y menos que se llamaba Andrés. Bueno, pues resulta que si tú lees de Andrés en la Biblia, te encontrarás en los evangelios que él fue el llamado junto con Pedro, pero en uno de ellos, si no mal recuerdo, es en Lucas, y si no, lee los 4 hasta que veas cuál, pero te prometo que uno de ellos dice, porque acuérdate que son complementarios, a lo mejor a uno añade información que otro no consideró importante, y yo me impacté cuando vi que Andrés se encontró con Jesús primero, y él llamó a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y le presentó a Jesús. Y a lo mejor de Andrés no supimos mucho, pero fue el salvoconducto, el medio para que Pedro conociera de Jesús. Y escucha esto, no tendríamos a un Pedro sin un Andrés. Y la gente conoce a Pedro, pero la labor de Andrés fue importante, aunque se limitó principalmente a hablarle de Jesús a una persona. Nunca menosprecies lo poco que Dios te ha dado. Arrepiéntete si has hecho menos la posición que tienes. En mi congregación no me valoran. Yo podría predicar mejor que el pastor y me tiene ahí discipulando a los nuevos nomás. Me tiene ahí predicando en las calles nada más. Me tiene ahí con un estudio con 2 personas nada más. Me delegó a los adolescentes. Jamás lo hagas menos. Estoy en la escuela dominical cuidando niños. Estás perdido, estás cuidando niños. Y no entiendes que es tu oportunidad de sembrar en ellos convicciones que perduren para toda la vida. Que tocar a un niño, no me refiero a tocarlo, eso no lo hagas, ¿verdad? Al estilo Michael Jackson no es a lo que estoy hablando. Sino espiritualmente, que su vida sea tocada por la palabra de Dios. Implica rescatar a toda una descendencia. Impactar la vida de una persona. Implica que esta persona, si tiene convicciones, va a impactar su entorno. A sus hijos y a los hijos de sus hijos. A la gente que les rodea. Y si tú eres fiel con una persona,
Quizá cuando llegues al cielo te lleves la gran sorpresa de encontrarte que probablemente a lo largo de los años de esa persona se empezó a armar una serie de cadenas, de eslabones que alcanzaron a millones de personas que tú nunca supiste. Yo te he contado que cuando era niño mi mamá visitaba a un niño de la calle y le compartía de la palabra, y me acuerdo que íbamos a una fuente en la colonia del Valle, cerca del Parque Hundido, donde le llevaba comida, le llevaba ropa, le llevaba la palabra. Alguna vez tuvo la intención de como adoptarlo, llevarlo a casa, algo así. Mi padre, que no vivía una vida cristiana, se opuso. No conozco bien los detalles, no estoy diciendo que estuvo mal, ni que ella lo tenía que hacer, no lo sé. El caso es que ella tuvo mucha carga por él e hizo lo que estuvo en sus manos hacer. Y fue fiel en lo poco. Y nadie veía eso. No iba con una cámara grabándose. Miren aquí, compartiendo, enseñando. Porque hay mucha gente hoy que hace cosas para presumir en redes nada más. Hay muchas congregaciones que hacen mucha ayuda social, lo cual no está mal. Lo que sí está mal es que le dan prioridad a la ayuda social antes que a la predicación de la palabra. Y la gran comisión no fue vayan y hagan ayuda social, fue vayan y hagan discípulos. Porque la ayuda social les va a ayudar unas semanas, unos días, la palabra les va a ayudar toda su vida. La ayuda social les va a salvar unas horas, la palabra les va a salvar eternamente. Insisto y no malinterpreten, porque hay haters, grinch y gente que no sabe escuchar bien por todas partes. Nunca dije que no la tenemos que hacer. Se tiene que hacer, pero no está por encima de la predicación de la palabra. No puede ser la prioridad de una congregación. La prioridad de una iglesia tiene que ser la predicación de la palabra, el discipulado, la enseñanza, porque esto es lo que va a transformar su vida, ¿ok? Una vez aclarado esto, regreso al punto. Nos cambiamos de ciudad, pasan los años y dejamos de ver a ese niño de la calle. Muchos años después, como 20 años después, una hermana le dice a mi mamá, Mónica, te manda a saludar Evaristo, se llamaba el niño. Y le dice, ¿qué Evaristo? El niño que tú ayudabas en la calle. Me contó todo. Escucha esto, nunca nadie lo vio. Pero su vida fue tan impactada que él años después se volvió pastor. Y en algún pueblito remoto comenzó a predicar de la palabra. Sabrá Dios cuántas almas hayan sido ganadas por él, y cuántas por la gente que él ganó, y cuánta gente se encontrará en el cielo, mi mamá, y a este niño, ahora ya adulto seguramente, y ella no vio el alcance de ese esfuerzo, pero Dios lo ha visto. Y hay cosas así que tú a lo mejor dices, esto no es importante, esto nadie lo ve, esto no trasciende. Y a lo mejor no estás en los reflectores del hombre, pero por eso inicié el mensaje diciendo que nuestro propósito no es alumbrar los reflectores hacia nosotros, sino de nosotros hacia Jesucristo. ¿Y qué le interesa a mi madre que la gente nunca haya sabido esto que hoy estoy contando yo unos 20 años después, y ahora sí lo saben? Cuando el nombre de Dios fue glorificado, porque cambió la vida de un joven, y a través de este joven, la vida de muchas personas, y a través de estas personas, quizá haya tocado a decenas de generaciones, y probablemente en el cielo se encuentre con miles de personas, y Dios le diga, Mónica, esta es parte del fruto de tu esfuerzo. Tú fuiste un Andrés. Yo oro por todos los Andréses que nos siguen en este mensaje, que no se desanimen, que no se dejen menospreciar, que no se dejen corromper por la envidia, por la competencia, por estas luchas de poder que hay en el ministerio, por creer que si estoy ante más soy más importante. Renuncia a todos esos deseos carnales, entrégaselo a Dios, y si Dios te pone frente a multitudes, qué bueno, pero tú dile, Señor, yo solo quiero vivir con propósito, sea como Pedro predicándole a 8,000, o sea como Andrés llevando a tus pies a un Pedro. Lo que sea que tú hagas conmigo va a ser bueno, va a ser importante, y algunos serán Pedros, y algunos serán Andréses, pero lo importante no es cuántos te vieron a ti o te conocieron a ti, sino cuántos conocieron del Señor. Yo nunca creé en mis redes con la idea de tener muchos seguidores y ya tengo tantos likes.
creo que te consta que es de las últimas cosas que me importa en la vida. He hecho publicaciones donde hasta les digo, y si no te gusta, dale clic en el botón de dejar de seguir, porque realmente no me quita el sueño si subieron o bajaron los seguidores o cosas por el estilo. Yo inicié con las redes después de años de resistirme, porque el Señor me hizo entender que era una forma de alcanzar a más personas, de predicar su palabra. Y de repente se dio que empezaron a aumentar los seguidores. Y qué bueno, lo cual significa que más gente escucha de la palabra de Dios y me da mucho gusto. Pero no me siento por eso más importante que antes. Y si disminuyera la cantidad, tampoco me sentiría menos importante que ahora. Porque yo no soy importante de acuerdo a la gente que me sigue y qué tantos reflectores tengo, sino cuando yo sé que en lo poco o en lo mucho estoy haciendo las cosas como Dios me las mandó. Y punto. Y eso es lo único que nos tiene que importar. Me han llegado a decir, yes, y estrategias para ganar más seguidores y no me interesa. Me interesa tener una plataforma para predicar la palabra, para que la distancia no sea un impedimento. En la pandemia fue de gran bendición y como congregación en el área multimedia hemos crecido muchísimo y hay menos gente en nuestras congregaciones, pero más gente siguiendo los mensajes. Digamos que la iglesia creció porque ahora más personas se discipulan semana a semana y eso es lo importante. Entonces, en lo que sea que tú estás haciendo, hazlo bien y gózate de haberlo hecho. Y dale gracias a Dios de que te permitió hacerlo. Que jamás caigas en este engaño de empezar a pelear por una posición, por poder, por autoridad, por tener más gente, de corromper tu mensaje porque te sigan más. Porque ese no es tu propósito. No es que te aplaudan a ti, que te admiren a ti, que hablen bien de ti. Es lo que Juan Bautista entendió. Que yo mengüe, pero que crezcas tú. Y cuando tú renuncias al poder, paradójicamente muchas veces Dios te lo da. Y te pone en lugares donde tú ni querías ni esperabas. Cuando tú estás buscando tu agenda, quizá termines perdido. Cuando tú buscas la agenda de Dios, la promesa es clara y verdadera. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Sé un Andrés, lo que sea que Dios te mandó a hacer, hazlo bien. No le creas al enemigo. El propósito que él tiene para tu vida es importante, independientemente de que tantos lo vean. Hay escuderos de oración, hay gente que predica en las calles, hay taxistas que evangelizan en una semana más de lo que los mega evangelistas lo hacen en un mes, y nadie los ve. ¿Pero qué importa eso si el Señor lo está viendo? Otro engaño del enemigo es, como te decía hace rato, hacerte creer que el propósito de Dios es aburrido. Puede que hasta este punto entiendas, ok, tengo un propósito, no se limita a lo que puedo hacer dentro de la congregación, aunque sea en lo poco es importante, pero entonces algunos comienzan a ser engañados pensando que es aburrido, que es más padre disfrutar del mundo y que es más divertido irme, utilizando esta analogía de Jonás, irme a Nínive, a Tarsis, que irme a Nínive. Y mucha gente se empieza a desviar y se empieza a perder. Y encuentras a unas personas dentro de la congregación que el pecado los empieza a seducir. Y tú tienes que salir de este engaño y recordar las palabras de Jesús. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y como lo he explicado antes, y no lo voy a hacer ahora porque ya no es parte del tema central, pero es una realidad. Que te guste o no te guste, no lo puedes debatir porque no solo es bíblico, también es científico. Todo lo que hoy entra por tu cerebro que te produce satisfacción, en cuestión de tiempo que te acostumbres, lo va a dejar de hacer. Y volverás al mismo vacío y reconocerás que Salomón tenía razón cuando dijo en Eclesiastés 1:8 que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. En el camino oiremos y veremos, pero ese no es nuestro propósito. Como te dije hace 15 días, en el camino alcanzarás muchos de tus sueños, pero ese no es tu propósito. En el camino disfrutarás de las bendiciones de Dios, pero nuestro propósito lo tenemos que tener bien en claro y caminar dentro de Él. Es que Él sea anunciado y glorificado a través de toda nuestra manera de vivir. No caigas en el engaño.
El propósito de Dios es lo mejor. Él te llamó. ¿Lo entiendes? Quiero que te concentres tantito antes de terminar y que captes la magnitud de este evento. Imagínate que sonara el teléfono ahorita y que tú preguntaras ¿quién es? Y que fuera la persona que más admiras tú en la vida, ya sea en el ámbito ministerial o de los negocios, del arte, de la música, de lo que sea. A lo mejor un político importante, un empresario superpoderoso, un ministro que tú admiras y que te dijera, hey, te quiero en mi equipo. Tengo nuevos planes, nuevos negocios, nuevos proyectos y te marco porque he visto tu currículum, me han contado de ti y te quiero capacitar porque quiero que tú estés en lo que yo voy a hacer. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo terminarías la llamada? ¿Colgarías y dirías quién era? Fulano de tal. No. Terminarías contento, brincando. ¿Quién crees que me llamó? ¿Qué crees que me dijo que me quiere en su equipo? Bueno, la mala noticia es que quizás eso no va a suceder. La buena noticia es que no tienes que esperar esa llamada. El creador del universo ya te llamó. Romanos 8:28. Si tú amas a Dios, todo lo que vivas, bueno o difícil como lo vimos, va a obrar para bien. A los que, conforme a su propósito, son llamados. Si crees la primera verdad, tienes que creer la segunda. Si has dicho amén a Romanos 8:28, los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, y lo crees, tienes que creer que entonces el resto también está hablando de ti. Que si tú le entregaste tu vida y eres su hijo, y si no, hoy lo puedes hacer y no es todavía demasiado tarde, entonces eres una persona caminando en esta tierra para vivir conforme, de acuerdo al propósito por el cual el creador del universo, antes de que nacieras, te llamó. Pero no por tu currículum, sino por su gracia, por su paciencia, por su misericordia. No porque vio lo grande que había en mí y porque vio mi capacidad, sino porque sabe que a pesar de nuestra incapacidad, Él puede capacitarnos. Él nos habilita, Él nos guía, Él nos discipula, Él nos enseña y Él nos pone en el camino para hacer su obra, para vivir una vida con propósito. Hay por ahí un libro de Rick Warren que justamente se llama así, Una vida con propósito. Este libro es el que Yuri estaba regalando cuando tenía un programa de televisión a todos los artistas que iban, se los daba. Y aunque mucho del material nuevo de Rick Warren no me fascina y tiene un poco esta tendencia humanista, es de los libros más bíblicos que puedes llegar a encontrar. Un bestseller, te lo recomiendo mucho para ti y para que lo compartas con los demás, porque de una forma muy práctica y 100% bíblica, el hermano Rick, al menos en ese entonces, nos enseñaba cuál era nuestro propósito. Vamos a dejarle hasta aquí y reanudamos la siguiente semana con el versículo 29, donde seguiremos viendo verdades prácticas y verdades doctrinales bien interesantes, porque esta siempre ha sido la intención de este estudio. Desde el primer mensaje les dije, quiero que veamos Romanos no como algo pesado, ¡ay, no le entiendo! No, sino que yo me di a la tarea y le pedí a Dios en oración que me guiara para que fuera un estudio en el que aprendiéramos las verdades doctrinales de forma clara, pero que también aprendiéramos de forma práctica cómo poderlas vivir. Así que estaremos hablando de la elección, predestinación y muchas cosas bien importantes donde doctrinalmente aprenderemos mucho, pero también donde estaremos de forma práctica recibiendo algo para nuestras vidas. Nos vemos mañana con los jóvenes de forma presencial. No se transmite en vivo, pero después se va a transmitir postfechado. Y el domingo, la familia de Toluca, los veo yo en el primer servicio. Segundo y tercero estará con nosotros el pastor César González. Yo daré un tema especial, haré una pausa a la serie hasta la próxima semana. Y el próximo jueves, por supuesto, aquí con la siguiente parte de este mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche
por estas verdades que hemos aprendido, que cuando en verdad las creemos tienen la capacidad de volarnos la cabeza. Gracias porque nos has mostrado, demostrado y porque creemos que no estamos aquí producto de la casualidad, de un accidente, que nuestras vidas tienen un propósito. Si te sentías sin propósito, dile: Señor, hoy renuncio a todas estas mentiras, estas palabras que fueron sembradas en mi vida, en mi mente, en mi corazón: inútil, bruto, burro, bueno para nada, no sirves, no las recibo, en el nombre de Jesús te las entrego, porque no son lo que tú dices de mí, yo creo lo que tú dices de mí. Si ese jefe de trabajo, ese empresario, ese político, ese ministro, ese familiar, ese entrenador me hizo menos, no me llamó, no me incluyó en su equipo de trabajo, Señor, no me afecta más. Hoy sonrío y me levanto del desánimo porque el Creador del universo me ha llamado a ser parte de su equipo de trabajo, de su iglesia, del cuerpo de Cristo, porque me ha habilitado aunque yo no estaba habilitado, porque me ha dado su espíritu, su poder, dones, talentos, Señor, tu presencia, tu respaldo, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, cada día hasta mi último suspiro. ¿Cómo habría de vivir desanimado con verdades tan grandes como estas? Dile: Señor, no menospreciaré nunca más lo que sea que tú me has llamado a hacer, sea en lo poco o sea en lo mucho, yo voy a serte fiel. Sea un Pedro o sea un Andrés, yo voy a serte fiel. Y de aquí en adelante solamente sonreiré, Señor, si al terminar el día sé que a través de lo que hice, por simple y sencillo que haya sido, tú fuiste glorificado. Enséñanos a vivir de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, amigos, que Dios los bendiga. Pasen una noche increíble. Compartan esto en su muro si creen que hay personas que le puede servir. Y nos vemos mañana, el domingo o la próxima semana. Estamos despedidos. Tan tan.